Muy buen día tengas todos nuestros alumnos de CETEC en el curso de sublimación. Sean bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión número 2 de nuestro curso en el programa de CorelDRAW. Con lo visto previamente en las clases anteriores, podremos llevar a cabo el siguiente tema. El tema del día de hoy es el 1.3 y se llama colores y rellenos, con el subtema la teoría del color. Dentro de nuestro primer aspecto es ¿qué es la teoría del color? Se menciona, se conoce como teoría del color a un conjunto de reglas básicas que rigen la mezcla de colores para conseguir efectos deseados, mediante la combinación de colores o pigmentos. Es un principio de gran importancia en el diseño gráfico, la pintura, la fotografía, la imprenta y la televisión, entre otras áreas visuales. Uno de los principales insumos de toda teoría del color es el círculo cromático. Quise partir desde este punto, ya que en las clases anteriores hemos podido ver y pudimos observar qué era la historia del diseño. El diseño tiene una vasta historia en referencias y por supuesto una de sus principales herramientas pues es el color. Todos los diseños, ya sean diseños arquitectónicos, diseños automotrices o inclusive diseños digitales como los que vamos a elaborar a continuación, tienen su base también en el color. Por lo tanto, antes de ingresar directamente a lo que es los rellenos dentro de CorelDRAW, vamos a platicar un poco acerca de dónde surge el color en este tema, ¿vale? Entonces vamos a platicar un poco también el siguiente subtema, el círculo cromático, ¿de acuerdo? Y viene, ¿qué es el círculo cromático? Bueno, se trata de una representación circular de todos los colores del espectro visual. El círculo cromático permite identificar los colores primarios o puros y aquellos que se han considerado derivados, o sea, el fruto de la mezcla de sus colores. ¿De acuerdo? A cada uno se le puede atribuir distintas propiedades, como lo son el número 1, la matiz, que también conocido como el croma, alude al color en sí mismo, lo que nos permite distinguir un color de otro diferente. Número 2, la luminosidad, también llamada valor, se refiere a la cantidad de luz presente en el color. En otras palabras, si es más claro o más oscuro, lo que equivale a decir si está más cerca del negro o del blanco. Número 3, la saturación. Básicamente se refiere a la pureza del color, a la concentración de grises presentando un color en un momento determinado. Mientras más gris posea, menos puro será y menos será su saturación, viéndose como si estuviera sucio o de alguna manera opaco. Esta parte del círculo cromático es una de las principales herramientas que se pueden visualizar dentro del diseño gráfico, pues ya sea tanto para diseño tradicional, el que llevamos a cabo en un lienzo, en una mampara, que llevamos en incluso una hoja de papel, al diseño que llevamos a cabo en programas como Corel, Illustrator, programas que me permiten generar mapas de bits o formatos de vectores, que ya platicamos anteriormente de ellos. En este caso, el círculo cromático me va a servir para identificar cómo voy a manejar esos colores que puedo utilizar dentro de mis formatos. En este caso tenemos la matiz, la luminosidad y la saturación. Son aspectos o propiedades que ya habíamos visto en alguna ocasión en la cultura general. Normalmente esto se atribuye mucho, y lo pongo de ejemplo, como los televisores análogos. En anteriores ocasiones les platicaba sobre cómo funciona el diseño de un objeto. Por ejemplo, todo tiene un porqué y todo tiene un motivo de estar. En este caso, la televisión a color, cuando se inventó, tenía la intención de poder transmitir de mejor claridad las acciones, los ambientes y tener ese contraste, por así decirlo, con lo que estaba sucediendo a su alrededor. A lo mejor de una película lo más llamativo puede ser que si una pareja está caminando y se ve un momento romántico, de fondo puede estar un parque con grandes árboles de color verde, un sol que da una buena luminosidad, un cielo totalmente azul. Entonces esa combinación de colores y de matices nos da la sensación de que el momento es muy importante en una película, una serie de televisión, porque la está pasando una pareja, ¿no? Una joven pareja que están enamorados y el ambiente es perfecto. El ambiente tiene que coincidir con lo que se está viviendo en la escena.
Entonces ponemos al contrario el siguiente ejemplo. Pasa lo mismo en películas de terror y pensémoslos por un momento. En las películas de terror, la mayoría de las veces, cuando estamos llevando a cabo lo que es bueno, estamos viendo, se está suscitando una escena clímax de la película donde el asesino, el psicópata, no sé, el monstruo en turno está cazando a los jóvenes, a la protagonista, etcétera. La mayoría de las veces, y esto lo vemos muy común, la mayoría de las veces el ambiente en el que se desarrolla ese tipo de escenas es un ambiente lúgubre, un ambiente oscuro, poca luminosidad, donde predominan más los colores oscuros, los colores fríos, el azul, el negro, el gris. Y la mayoría de las veces eso es con el efecto de que el espectador sienta la tensión dentro de la escena. ¿De acuerdo? No podríamos poner que una persecución de un asesino en serie esté persiguiendo a la protagonista, por ejemplo, en una playa, ¿no? Con un cielo azul, un sol radiante. No podríamos poner eso porque quizás los colores no concuerdan con la escena, con la intención de ese momento. Sí, ha habido situaciones en las que se hace al aire libre escenas de persecución, de asesinatos, pero presentan lo mismo. La mayoría de las veces todo esto se lleva a cabo en la noche y el ambiente lúgubre, el ambiente con matices más oscuros, genera esa sensación de que algo está por venir, algo está mal, puede suceder algo muy terrible y es la intención del color. Si te percatas y que ahora lo piensas con lo que te estoy diciendo, entonces la mayoría de las cosas, la mayoría de los eventos que tú ves en una película, en una serie de televisión, la mayoría de las veces están de acuerdo a los sentimientos o a las sensaciones que van a transmitir la escena que estás viendo. Cuando es una escena triste, de una escena de que alguien murió, una escena de que alguien se va a sacrificar por los demás, también suele ser un ambiente con colores un poco fríos que nos generen esa sensación de que algo está mal, de que algo va a ocurrir, y es en esa parte. Pero siempre, volviendo a poner el ejemplo anterior, cuando se trata de una escena romántica, una escena de diversión, una escena alegre, siempre los colores más vivos o más llamativos relucen, como los colores amarillos, el color azul claro, el color rojo, el color verde. Son colores que llaman la atención y que tienen cierto matiz, que tienen cierta luminosidad y que tienen cierta saturación. Otro ejemplo, y esto lo comentaba hace un momento, las televisiones análogas, los plasmas de hoy en día, los Smart TV, tienen la funcionalidad de poderle cambiar esas tres propiedades a nuestro televisor. ¿Por qué? Porque como lo menciona, puedes elegir el matiz, que sería el color en sí mismo, y tú puedes elegir un color que el que más te agrade. La luminosidad, lo que nosotros conocemos como el brillo, ¿vale? Que le podemos aumentar el brillo o lo podemos disminuir y que se vea totalmente negro en esa parte. La saturación también viene dentro de lo que es los televisores y también podemos modificarlo para la imagen. En este caso, en la parte de CorelDRAW y los demás programas, también podríamos manejar este tipo de situaciones, el matiz, la luminosidad, la saturación, para el beneficio de nuestras imágenes o de nuestros diseños vectoriales, que ya lo iremos platicando un poco más adelante. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente y aquí vemos el círculo cromático. Ya entrando un poco más al círculo cromático, te voy a platicar un poco acerca de lo que es el círculo cromático. En el centro, en el triángulo, tenemos tres colores: el color amarillo, el color rojo y el color azul. ¿De acuerdo? De esos colores van a surgir las combinaciones y van a surgir los nuevos colores. Vamos a ponerlo en contexto. Tengo el color amarillo y tengo el color rojo. El color amarillo y el rojo, al unirlos, me da el color naranja, que sería el color que tengo de este lado. Al unir el azul con el rojo me da el color violeta, que es el que tengo de este lado. Al unir el color azul con el amarillo me da el color verde, que sería el que tengo de este lado. Ahora, ¿cómo funciona esto? Presta atención. Si yo junto, vamos a hacerlo conforme a las manecillas del reloj. Si yo junto el amarillo con el naranja, me da un naranja amarillento, que sería el color que tengo de este lado. Pero si yo junto el naranja con el rojo, me estaría dando un color naranja rojizo. ¿De acuerdo? Ahora vemos, si yo junto el violeta con el rojo, me da un violeta rojizo. Si yo junto el azul con el violeta, me da un violeta azulado.
Si yo junto el azul con el verde, me da un verde azulado, y si yo junto el verde con el amarillo, me da un verde amarillento. ¿De acuerdo? De esa manera nosotros obtenemos los colores base que todos conocemos dentro de nuestra cultura general. No necesariamente tienes que dedicarte a una carrera o un curso de diseño gráfico, por ejemplo, para conocer esta parte de los colores. La mayoría de las veces son conocimiento general. Esto de los colores, por ejemplo, se ve un poco más abarcado en lo que son las carreras exclusivamente de diseño, donde se llevan a cabo, puede ser conocimiento sobre los diferentes formatos de pinceles, los lienzos, las combinaciones de los colores. En esa parte se ahonda un poco más. Aquí con CorelDRAW, con que nosotros podamos manejar esta parte, pues podemos avanzar un poco más, ¿de acuerdo? Continuamos con esta parte. El siguiente subtema son los modelos del color. Tenemos dos modelos de color de los que vamos a platicar a continuación y de los que vamos a tener ciertas referencias, ¿de acuerdo? Empecemos con el primero, que es el modelo del color RGB. El modelo de color RGB se llama así debido a sus colores primarios, el rojo, el verde y el azul, que en inglés sería red, green y blue, a partir de los cuales componen el resto. Es un sistema de color aditivo en lo que los colores deben sumarse para producir uno nuevo. La mayoría de las veces, la mayoría de casos en los que nosotros llevamos a cabo una impresión de un documento, llevamos la impresión de una imagen en una impresora normal, tenemos el modelo de color RGB. Como ya lo viste, es el red, el green y el blue, los colores primarios, el rojo, el verde y el azul. Y de ahí, al hacer la combinación de esos tres colores, pues obtienes diferentes colores, como ya lo vimos un poco en el círculo cromático, ¿de acuerdo? En esa parte, presta atención. Entonces, cuando nosotros mandamos a imprimir un objeto y lo ponemos en RGB, la intensidad de los colores por lo regular suele ser bastante intensa, ¿de acuerdo? Es por tanto que el modelo RGB sigue siendo uno de los modelos más conocidos, no solamente dentro de diseño gráfico, inclusive para el área de programación, y es un ejemplo que me gusta poner mucho. En el caso de programación, nosotros tenemos que tener un conocimiento básico de lo que es el modelo de color RGB, ya que cuando nosotros queremos poner, por ejemplo, en un objeto programado que tenga un color, podemos utilizar las siglas RGB para ponerle cierto porcentaje de color y podemos colocarle cierto porcentaje de intensidad a los colores y los matices que necesitamos. Entonces, una vez conocido el modelo de color RGB, entenderás que el modelo de color RGB, digámoslo de alguna manera, es el modelo de color que da mayor intensidad a nuestro diseño, que da esta parte un valor más interesante, más que se luzca más, vaya. En otras palabras, el modelo de color RGB nos va a dar una gran intensidad sobre nuestros objetos o nuestros diseños que vamos a elaborar. Por otro lado, tenemos el modelo de color CMYK. Se menciona el modelo CMYK es distinto al anterior, pero su nombre también es la unión de las iniciales de los colores que toma como referencia. El cian, el magenta, el amarillo, que en inglés pues sería yellow, con el añadido del negro, llamado K en inglés para evitar la confusión con el blue del modelo RGB, ¿de acuerdo? Este modelo comprende el color a compartir de la absorción de la luz, de modo que a diferencia del RGB es de tipo sustractivo, significa que le resta la luz. La mezcla de todos los colores puros, el rojo, el azul y el amarillo, dan negro, la sustancia total de la luz. Ahora, ¿por qué es importante el modelo CMYK? Te explico cómo funciona. El modelo CMYK, a diferencia del modelo RGB, este le resta un poco de luz a nuestro objeto cuando va a ser impreso. Por ejemplo, supongamos que estás elaborando un formato con el modelo RGB, lo vas a mandar a imprimir, pero cuando mandas a imprimir con RGB, la intensidad y el color se desborda casi literalmente en tu hoja de impresión. Pero si tú cambias al modelo CMYK y lo imprimes, la luz se va a implementar sobre tu diseño. En la computadora se va a lucir bien.
y en la máquina al momento de imprimirlo no va a generar un impacto tan grande ni un uso tan excesivo de las tintas como lo haría el RGB. Por lo tanto, es el indicado para hacer la impresión de diseños vectoriales o de mapas de bits, el CMYK, cuando nosotros los editamos. En el caso de sublimación es un modelo muy importante el CMYK para poder imprimir nuestros objetos y poderlos sublimar posteriormente, ya que no va a tener tanta intensidad de color y va a generar una luz específica a cada uno de nuestros diseños. En otras palabras, para CorelDRAW, Illustrator y Photoshop vamos a utilizar el modelo CMYK, pero como ya lo sabes, no puedo explicarte que hagas un ejercicio, no puedo comentártelo sin que siquiera supieras un poco de cómo funciona la parte de CMYK y el RGB. De esta manera que esperamos que no exista ninguna confusión, porque son dos modelos totalmente distintos. En palabras simples, el modelo RGB es un modelo de color aditivo, mientras que el modelo CMYK es un modelo sustractivo, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos al siguiente subtema. Aquí ya vamos a entrar un poco a lo que es CorelDRAW, ¿de acuerdo? El siguiente subtema, las herramientas de relleno. Ya conociendo un poco acerca de lo que vamos a hacer con los colores y con lo que vamos a manejar, entonces podemos ya empezar a manejar lo que son los tipos de relleno. ¿De acuerdo? Se conoce como relleno a la parte interna de un objeto. Esta zona puede contener un color, una mezcla de colores o una repetición de motivos. Bien, el paso número 1 para hacer un relleno, bueno, seleccionamos el objeto que le vamos a poner el relleno. Paso número 2, selecciona el tipo de relleno que usarás en la caja de herramientas. Y paso número 3, indica las características del relleno en el respectivo cuadro de diálogo. Muy bien, entonces vamos a ver esta parte. Porque hay varios tipos de rellenos, ¿de acuerdo? El primer relleno siguiente subtema, tipos de relleno. El primer relleno que vamos a ver el día de hoy será el relleno uniforme. Es un color único y sólido compuesto por el modelo que se indique, ya sea el CMYK o el RGB. Como recuerdas, nosotros vamos a utilizar el modelo CMYK para poder manejar nuestros colores. Ahí tienes la imagen, se alcanza a ver la letra A, B, C, D, E, F y son las siguientes. El apartado A significa que cambia el modelo del color. El apartado B permite elegir un color en el espectro de los colores. El apartado C modifica el tono de los colores en el espectro. El apartado número D muestra el color original del objeto seleccionado previamente. El apartado E muestra un nuevo color seleccionado y el modelo F permite regular el color utilizando componentes. Esos componentes dependen del modo del color seleccionado, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo tienes y vamos a ver un poco de esto. Vamos a ingresar a CorelDRAW para esto. Una vez que ya estamos en nuestro lienzo de trabajo de CorelDRAW, vamos a hacerlo. Vamos a dibujar un rectángulo perfecto, más o menos de este tamaño. Y vamos a trabajar con él los diferentes tipos de relleno, ¿de acuerdo? Selecciono mi figura y vamos a irnos a la parte de nuestra caja de herramientas. El penúltimo icono es la herramienta de relleno. Si yo le doy clic izquierdo sin soltar, me aparecen los tipos de relleno que tengo. Tengo el relleno uniforme, el relleno degradado, el relleno de patrón, el relleno de textura y el relleno de PostScript, que ese, bueno, lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Elegimos relleno uniforme. Recuerda que para todo esto tu figura tiene que estar seleccionada. De este lado tengo tres opciones. Tengo los modelos, tengo los mezcladores y tengo las paletas de los colores, ¿de acuerdo? Entonces ahorita lo que nos vamos a enfocar es a los modelos. Recuerda que tengo que seleccionar el modelo CMYK y tengo otro tipo de modelos. Sin embargo, los dos anteriores mencionados pues son los más utilizables, ¿de acuerdo? Una vez seleccionado el CMYK, podemos elegir dentro de nuestro espectro de los colores el color que nos gusta. Aquí, por ejemplo, tengo elegido un color como un tipo de color rosa oscuro, pero puedo mover clic izquierdo sin soltar dentro de mi espectro el color que voy a elegir. Supongamos que voy a elegir un color como este, ¿de acuerdo? Entonces yo tendría que darle en OK. Como te puedes dar cuenta, mi objeto obtuvo ese formato de color. Muy bien.
Ok, esa es una modalidad, digamos, un poco de formato avanzado, por si tú quieres cambiarle los mezcladores o quieres cambiarle las paletas de colores. Recuerdo, aquí viene un modelo muy parecido a lo que veíamos en nuestro círculo cromático. Y de este lado, si yo quisiera cambiarle no por un color rosa, sino por un color verde, tendría que yo manejar mi línea de mi color para cambiar los colores, los tonos en el espectro, ¿vale? Y aquí yo estaría viendo qué color tengo, que sería un color rosa, y el color que voy a tener. Entonces le doy en OK. ¿De acuerdo? Y hoy mi objeto ya está ahí. Vuelvo a elegir el relleno uniforme y me voy a dar cuenta que de este lado tengo las siglas CMYK, que son los valores que yo puedo ponerle, como te había mencionado hace un momento. ¿De acuerdo? Podemos elegir otro tono, por ejemplo un amarillo, y puedo seguir cambiando los valores. ¿De acuerdo? Le damos en OK y el color cambia. Te decía hace un momento que esta es una de las herramientas o de las modalidades más sencillas. Presta atención. Si tú no seleccionas el objeto antes de elegir el relleno, entonces aparecerá este cuadro de texto. ¿De acuerdo? Seleccionas el objeto, relleno uniforme, y ahora sí me permite hacer el relleno. Supongamos que quieres hacerle un relleno uniforme, pero no quieres batallar con esta herramienta, necesitas un color rápido. De acuerdo, del lado derecho tenemos la paleta de colores, desde un negro hasta un blanco, hasta un color un poco oscuro del violeta. Supongamos que quisiera ponerle el color naranja, pero sin la necesidad de tener que entrar a mi relleno uniforme. Hay una manera muy sencilla. Le damos clic al objeto, me dirijo a mi paleta de colores, le doy clic izquierdo sobre el color naranja y el objeto toma el color que estoy seleccionando. Pero como te pudiste dar cuenta, solamente el relleno, porque el contorno sigue siendo del color negro. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Presta mucha atención. Si yo quisiera colocarle el mismo color de relleno a mi borde, necesito seleccionar mi objeto, irme al color y en lugar de dar clic izquierdo, voy a dar clic derecho. ¿De acuerdo? Deselecciono el objeto y te podrás dar cuenta que el objeto ya cambió también el contorno por el color que hemos seleccionado. Y podemos jugar con los colores. Podemos seleccionar el objeto, le puedo poner un color azul de relleno, pero un color amarillo de borde. ¿De acuerdo? Y sería más o menos así. Muy bien. A esto le conocemos como el relleno uniforme. De alguna manera, si tú quisieras quitarle el borde y solamente quisieras dejar el relleno, puedes hacerlo. Seleccionas tu figura y en la paleta de colores del lado derecho, en la parte de arriba venía un pequeño tache. Significa que le vas a quitar el color a alguno de los dos, ya sea al relleno o al contorno. Yo quiero quitarle el contorno amarillo, significa que tengo que darle clic derecho al tache y el contorno se va. Si quiero dejar el contorno pero quiero quitar el relleno, entonces tendría que irme al tache de arriba y en vez de dar clic derecho tengo que dar clic izquierdo. Le he quitado el relleno a mi objeto, no le puse un relleno blanco, le quité el relleno al objeto y solamente he dejado su borde. Muy bien, continuamos. El siguiente relleno que vamos a ver es el relleno degradado. El relleno degradado es una mezcla de dos o más colores. Esta mezcla es regulada por etapas de 0 a 256 etapas, que determinan la suavidad con la que la mezcla los colores. Bueno, ahí tienes la imagen de cómo se ve el panel del relleno degradado, igual con las letras del abecedario, señalando los puntos más importantes, los vamos a platicar. Las opciones del cuadro de relleno degradado son el tipo de degradado, los colores que forman el degradado, el punto medio donde se combinan los colores del degradado. El apartado D contiene una lista de degradados predefinidos.
La letra E define el ángulo del degradado, la letra F define el número de etapas y la letra G genera un margen en el degradado. ¿De acuerdo? Con esto sabido vamos a platicar y vamos a hacer un poco más sobre esto. Vamos a generar un border de color negro para poder ver mi figura. Selecciono mi figura, me voy a relleno degradado, ¿de acuerdo? Y me aparece el panel que tuviste hace un momento. De este lado es muy importante lo siguiente. Tenemos que elegir si queremos un tipo de relleno degradado lineal o lo queremos radial, cónico o cuadrado. Dependiendo el que vamos a elegir va a generar un cambio dentro de nuestro degradado. Si lo quieres lineal, el objeto entonces se verá más o menos así, ¿de acuerdo? Tú puedes elegir dónde va a estar enfocada la luz, a qué esquina, la esquina superior izquierda, la esquina superior derecha, la esquina inferior izquierda, la esquina inferior derecha, dependiendo de dónde quieres que esté la luz, ¿de acuerdo? Que será el color que vamos a manejar. El punto medio es lo que te decía, vamos a ver hasta dónde puede llegar. A lo mejor quieres que invada casi por completo la figura con la luz, o podemos disminuir la luz y que pues predomine el color oscuro, ¿de acuerdo? Para que esto se pueda ver mejor vamos a elegir colores. Puedes decirle que quieres 2 colores o puedes personalizarlo. Nosotros vamos a manejarlo por ser práctico, vamos a manejarlo con 2 colores. Vamos a elegir el color amarillo y vamos a elegir el color rojo, por ejemplo. Yo aquí puedo manejar el punto medio. ¿Qué es lo que quiero? Quiero que predomine el color rojo o quiero que predomine el color amarillo. Vamos a ponerlo en un punto medio. Y como te puedes dar cuenta, yo puedo también deslizar hacia qué lado quiero la luz de mi objeto. Si ya te percataste de esto, te habrás dado cuenta que en el centro del color se encuentra un color muy suave de color naranja, ¿de acuerdo? Aquí es donde aplicamos el conocimiento del círculo cromático. Recuerda que la unión entre el amarillo y el rojo nos va a dar un color entre anaranjado y amarillo, ¿de acuerdo? Entre más sea la intensidad, ahí ese no es amarillo, este es un color como naranja. El amarillo se ve un poco más abajo. Entre mayor es la intensidad, tendríamos un rojo anaranjado o tendríamos un amarillo rojizo, ¿de acuerdo? Que es lo que platicamos hace rato, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejarlo en 50% y así como está, lineal, vamos a darle en aceptar. Cuando yo retiro los marcadores, te vas a poder dar cuenta que mi objeto tiene el color degradado que le acabamos de indicar. Ok, elegimos relleno degradado una vez más. Ahora vamos a probar el radial, que es uno de mis formatos de relleno degradado favoritos. El radial, yo puedo inclinar de cierta manera la luz o el color que está haciendo el efecto a alguna parte de mi figura. Si yo lo dejo en el centro y le doy en aceptar, te podrás dar cuenta que el color naranja aparece desde el centro de la figura hacia las orillas, ¿de acuerdo? Pero puedo hacer cualquier otro cambio, puedo cambiarlo de este lado hacia la orilla, aceptar, y ahora el color está saliendo de la esquina inferior derecha, ¿de acuerdo? Entonces selecciono el degradado, pero me vuelve a dar este mensaje porque no he seleccionado la figura, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver el siguiente, que sería el cónico, ¿de acuerdo? El cónico, pues como su nombre lo indica, tiene la punta de un cono y nosotros podemos mover esa punta a donde nosotros queramos. Pongamos que lo quiero de este lado, entonces le doy en OK y el color ahora tiene esta pequeña forma de donde sale el color. Muy bien, selecciono mi figura, relleno degradado y vemos el último, que sería el cuadrado, ¿de acuerdo? Si yo lo coloco en el centro aproximadamente,
que lo puedo modificar desde este lado. Le doy en aceptar. Como te puedes dar cuenta, el degradado tiene la forma obviamente de las caras de un cuadrado para poderle brindar un color bastante llamativo a nuestro objeto. Muy bien. El siguiente tipo de relleno que vamos a ver a continuación es el relleno de patrón, ¿de acuerdo? El relleno de patrón consiste en la repetición de un pequeño diseño como un relleno de un objeto. Ahí tienes la imagen, se ven una vez más las letras y se menciona. Las opciones de su cuadro de diálogo son: la letra A permite seleccionar un tipo de patrón para el relleno. La letra B selecciona el diseño del patrón. La letra C cambia el tamaño del patrón. La letra D sesga y rota el patrón. Y la letra E desordena el patrón en filas y columnas. Muy bien. En esta parte vamos a verlo. Nos vamos a nuestro programa. Selecciono el objeto. Y vamos a rellenos y relleno de patrón. Esta parte es muy útil cuando tú quieres que tu figura esté decorada con algún diseño específico. Podemos elegir desde 2 colores, un solo color o inclusive un mapa de bits. En este caso vamos a ver cada uno de ellos, solamente un ejemplo por cada patrón. Vamos a elegir 2 colores, en este caso puedo elegir inclusive desde círculos, rectángulos, líneas, hojas, por ejemplo, un corazón. Me pregunta, tengo 2 colores, el color de frente que serían las figuras y el color de fondo. Vamos a elegir que quiero el color de frente de rojo, que serán mis corazones, y el fondo de color blanco. Aquí yo puedo desde cargar un objeto, eliminarlo o crearlo. El origen desde sobre lo que hemos platicado en anteriores ocasiones, los objetos los podemos colocar según la dirección en el eje X o el eje Y, donde va a estar colocado en este caso nuestro patrón. ¿Qué anchura o altura va a tener? Eso lo vamos a ver ahorita. Si lo queremos transformar, si queremos inclinar o girar el objeto, ¿de acuerdo? Le vamos a dar en aceptar. Te vas a dar cuenta que tu objeto toma este relleno. Muy bien. Así se ve en primera instancia. Si yo quisiera editarlo, me voy a patrón y entonces yo puedo manejar qué altura quiero que tenga y qué anchura quiero que tenga. Supongamos que quiero que tenga 90 milímetros de altura y 90 milímetros de anchura. Entonces le doy en aceptar y te vas a dar cuenta que mis corazones se están haciendo más pequeños. Una vez más, patrón, y ahora en lugar de 90 quiero que sean 50 y 50, ¿de acuerdo? Vamos en aceptar y tengo más patrones dentro de mi figura. Muy bien, selecciono mi figura una vez más, me voy a patrón y ahora voy a elegir color. Aquí solamente puedo elegir un formato ya establecido como un patrón. Supongamos que quiero este, ¿de acuerdo? Y me proporciona lo mismo. Vamos a verlo desde el principio. Vamos a poner que quiero 100 milímetros y 100 milímetros, ¿de acuerdo? Le doy en aceptar y el objeto se ve así, se ve bastante llamativo. Si yo quisiera modificarlo como el anterior, entonces aquí yo colocaría 50 milímetros, 50 milímetros, aceptar, y como te puedes dar cuenta, el objeto se hace más pequeño y puede cubrir más amplitud en la figura. Muy bien, selecciono mi figura una vez más, me voy a patrón, mapas de bits. Aquí pues yo puedo elegir algún mapa de bits como relleno de patrón. Supongamos que quiero este, ¿de acuerdo? Para que lo podamos ver bien, lo damos en 100, lo damos en 100 y le damos en aceptar. Y se ve así. Si lo quisiera ver un poco más pequeño, hacemos lo mismo. 50 y 50, le damos en aceptar. ¿De acuerdo? Esta herramienta de relleno de patrón te puede ser muy útil por si quieres darle un diseño específico, como te lo decía hace unos minutos. Te decía que puede ser, por ejemplo, un formato distinto. Muy bien, como por ejemplo esta parte de aquí, que puede ser un poco como palos de madera que pueden estar unidos y que puede darle un formato especial a los objetos. Muy bien, continuamos. La última textura, bueno, el último relleno
El último relleno que vamos a ver el día de hoy es el relleno de textura, ¿de acuerdo? Es un tipo de relleno generado aleatoriamente y que puede usarse para dar un aspecto natural a los objetos. Ahí tienes la imagen, vienen marcados los puntos más específicos y se menciona. Las opciones de este cuadro son: la letra A muestra las bibliotecas de textura, la letra B muestra una lista de texturas disponibles en la biblioteca activa, la letra C muestra los controles que modifican la apariencia de la textura y la letra D muestra una previsualización de la textura. Esta parte es muy importante, presta atención porque en algunos casos, cuando nosotros estamos desarrollando un formato, un diseño, por ejemplo una casa, en CorelDRAW lo estamos diseñando y queremos colocarle un formato de relleno que asemeje a una pared, podríamos hacerlo pues con los colores, con el degradado. Sin embargo, si tú quisieras ponerle, por ejemplo, un formato de relleno de ladrillo, de mármol, de, no sé, un piso de jade, por ejemplo, a la casa, tú podrías elegir una textura para que se vea más realista. También lo podemos aplicar en otros aspectos. Por ejemplo, si dibujas una playa y quieres ponerle al mar un color azul que parezca pues más realista, podrías elegirlo dentro de la biblioteca de las texturas. Muy bien, es lo que vamos a ver a continuación. Nos dirigimos a CorelDRAW, seleccionamos nuestra figura y elegimos el relleno de textura, ¿de acuerdo? En rellenos de textura, aquí como lo mencionábamos hace un momento, podemos elegir de nuestras muestras alguna que nos interese. En la biblioteca de texturas podemos elegir muestras 1, estilos, muestras 5, muestras 6, muestras 7, muestras 8, muestras 9, ¿de acuerdo? Cada muestra o cada muestrario tendría diferentes texturas. Vamos a elegir, por ejemplo, estilos. Y aquí pues podemos poner, por ejemplo, el formato de acuarelas, acuarelas 2, 3, acuarelas 2, 5C, agua de colores. Podemos elegir, por ejemplo, bordes mezclados. Podemos elegir, por ejemplo, cielos de diferentes tipos, ¿de acuerdo? Eclipses, por ejemplo, las energías cósmicas, una fibra, fotografía aérea, fotografía de satélite, por ejemplo, algunos garabatos, gotas de lluvia, hilos, algunas llamas, y entre otras más. Podemos elegir muestras y aquí pues por ejemplo podemos encontrar aguas del océano, aguas tranquilas, aguas turbulentas, alabastro, bloques, cinta de caramelo, corte de neón, cortinas, diamantes, ladrillo rojo como el que te mencionaba hace un momento, lámina amarilla, llamaradas solares, mármol laminado, mineral del color, nubes aéreas, una piscina, punto de noche, vegetación, y así podríamos ir viendo cada uno de nuestros muestrarios y poder observar qué tipo de texturas tienen para ofrecernos. Muy bien. Podemos elegir el que nosotros queramos. Por ejemplo, este de celda, le damos en aceptar y nuestro objeto adquiere esa textura más realista de lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ver un poquito más útil en el siguiente ejercicio. ¿De acuerdo? Vamos a ver el ejercicio de la sesión. Usando figuras geométricas y los diferentes tipos de relleno, elabora la siguiente flor. Como te puedes dar cuenta, es una flor muy sencilla que ya se elaboró en CorelDRAW, pero lo vamos a hacer en estos momentos, lo voy a hacer yo para que tú puedas elaborarlo posteriormente. ¿De acuerdo? Entonces me voy a ir a mi lienzo, voy a borrar mi rectángulo y voy a ponerme a hacer esta figura. Podemos iniciar de cualquier parte, podemos iniciar desde lo que es la maceta o podemos iniciar desde lo que es la flor. Para mí en lo personal es un poco más sencillo iniciar por los pétalos de la flor. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer uso de las herramientas que ya vimos en las clases anteriores. Vamos a elegirle elipse. Vamos a empezar por eso, por los pétalos. ¿De acuerdo? Vamos a dibujar una elipse más o menos de este lado. ¿De acuerdo? Más o menos así. ¿De acuerdo?
vamos a utilizar lo que te platiqué en la sesión anterior de lo que es el punto o el centro de nuestra figura y vamos a deslizarlo en la parte de abajo y lo vamos a poner en el cuadrante inferior. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir que cuando yo quiera girar mi figura la pueda girar en dirección a las manecillas del reloj. ¿Por qué? Porque necesito hacer sus pétalos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesito varios pétalos hechos con esta figura que ya está previamente hecha y de manera correcta, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a seleccionar la figura, voy a bajar el punto de centro o mi eje de este lado en la parte inferior de mi figura. Y vamos a empezar por eso, lo que acabamos de ver. Vamos a ponerle un color rosa, pero degradado. Selecciono mi figura, me voy al relleno degradado, elijo que sea radial para que se vea padre. Y selecciono de qué colores quiero, vamos a ponerle que quiero un color rosa. Y así, como está, le doy en aceptar. Se ve un poco fuerte, entonces podemos cambiarlo. Relleno degradado. Y vamos a mover su punto cero un tanto así, ¿de acuerdo? Se tiene que ver un poco llamativo. Una vez que ya tengo el color, muchachos, de la figura, entonces solamente me queda hacer los pétalos. Voy a generar los pétalos de este lado, clic derecho, clic derecho, clic derecho, clic derecho, clic derecho, clic derecho, clic derecho. ¿De acuerdo? Ya tengo lo que son mis pétalos de mi figura. Ahora, ¿cómo genero que estos pétalos no se muevan? Puedo seleccionarlo y darle control G. No guardé el objeto. Lo que hice fue agrupar todos los pétalos para que se volvieran uno solo. ¿De acuerdo? Y ahora sí, ya puedo moverlo y hacerlo pequeño o más grande. Vamos a ponerlo de este lado. ¿De acuerdo? Ya tengo mis pétalos, que era quizás lo más complicado. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer su tallo de manera que pues lo podamos unir con una maceta. ¿Cómo lo haríamos? Podríamos utilizar las figuras geométricas, sí, pero en este caso vamos a utilizar la mano alzada para dibujar el tallo. No va a ser tan complicado, ¿de acuerdo? Elegimos mano alzada y primero lo vamos a trazar fuera de mi flor para poderlo después unir. No tiene que ser perfecto, tiene que ser un tallo más o menos grande. Recuerda que los tallos de las flores no son simétricos. Ok, más o menos. Lo coloco a la altura de mi flor. Y aquí le quiero poner también un color verde. Vamos a ponerle el color verde, clic derecho, clic izquierdo para que sea el borde. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está encima de mi flor? Ok, porque necesito mandarlo atrás de mi figura, ¿vale? Para eso voy a presionar la tecla Control y la tecla Fin y mi objeto va a ir atrás de los pétalos que ya tengo. Muy bien, dicho esto, podemos continuar con la siguiente figura, que sería la figura de la maceta, ¿de acuerdo? Selecciono la herramienta Formas Básicas y en la parte de arriba, en mi barra de propiedades, voy a elegir esta figura, que sea la número 2, ¿de acuerdo? Selecciono mi figura y la dibujo. Una maceta más o menos grande. Una vez dibujada, lo único que me queda hacer es voltear la figura, ¿de acuerdo? Ok, puede que esté un poco grande, entonces podemos hacerla más pequeña. O un poco más grande. Ahí está, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué le hace falta a mi maceta? Claro, le hace falta un color. Vamos a ponerle un relleno, pero que sea un relleno de textura, ¿de acuerdo? Selecciono mi figura, me voy, relleno de textura,
y me voy a ir a la opción de muestras y voy a elegir, vamos a ver cuál sería el indicado, este que dice lámina amarilla, pero en lugar de que sea de color amarillo vamos a elegir un color café para que concuerde con la maceta. Me dice que los colores le damos que en aceptar y le damos previsualización. Se vería más o menos así. Le doy en aceptar. Y mi objeto tiene ese formato como de maceta antigua. ¿De acuerdo? Pero sentimos que aún falta algo. Aún le faltaría un toque final a nuestra maceta. Esto lo podemos hacer con un poco más de vegetación en la parte de la maceta. ¿Cómo lo hacemos? Podemos utilizar la diseminación de objetos que vimos anteriormente. ¿De acuerdo? Vamos a aplicarlo. Vamos a ver qué tal nos funciona. Vamos a elegir la parte de medios artísticos. Y vamos a elegir el diseminador. ¿Recuerdas que lo vimos anteriormente? En este caso aquí vamos a elegir lo que son plantas. Y vamos a elegir este que es un poco de vegetación. Para esto vamos a dibujar una línea de plantas. ¿De acuerdo? Lo hacemos. Y vamos a hacerlo al tamaño acorde del objeto que tenemos, porque es muy grande. ¿De acuerdo? Si yo quisiera que este objeto se repitiera, lo único que tengo que hacer es pues, generar un duplicado. ¿De acuerdo? Que quedaría más o menos aquí. Y otro duplicado, quedaría más o menos aquí. Y ahora, ¿cómo hago que mi maceta esté en la parte pues frontal de mis objetos? No te preocupes. Le puedo dar clic a mi diseminador, le doy control fin, selecciono una vez más la vegetación, control fin, una vez más la vegetación, le doy control fin. ¿De acuerdo? Y como te puedes dar cuenta, la vegetación está atrás de nuestra figura. ¿De acuerdo? Y de esta manera hemos elaborado una maceta muy linda con lo que hemos aprendido de las figuras básicas y por supuesto lo que es el relleno de mis objetos. Todo este formato ha sido elaborado con figuras básicas, rellenos de textura, rellenos de patrón, rellenos degradados. Muy bien, muchachos. La creación de texto artístico. El subtema, uso del texto número 1 o parte 1. Se menciona que la herramienta de texto permite escribir palabras directamente en la pantalla como texto artístico o de párrafo. El uso del texto, muchachos, dentro de cualquier programa de informática, ya sea tanto en la paquetería de oficina como una paquetería de diseño, es bastante importante. Esto debido porque desde comienzos del uso de una máquina, de uso de algo interactivo como lo son las computadoras, las tablets, los celulares, los medios más sencillos para comunicar una idea acerca de lo que estamos trabajando, pues es un texto, es escribir y es manejar totalmente una escritura completa dentro de un diseño, de un objeto, de un puede decirse de un complemento. Todos los programas que manejamos a diario en nuestras computadoras, en nuestros celulares, en nuestras tablets, tienen al menos una interfaz que nos va a permitir escribir algo sobre lo que estamos haciendo. No por el hecho de ser un programa de diseño gráfico, el texto está excluido. Te lo decía hace unos segundos, el texto es una forma muy sencilla de expresar una idea y por supuesto que en programas de diseño debe de pertenecer. Con los alumnos, tenemos alumnos que han cursado con nosotros cursos más completos sobre el manejo de la informática. Entre ellos pues se maneja lo que es la paquetería de oficio, la paquetería Office en sus diferentes versiones. La más reciente, pues bueno, Office 2019 ha implementado diferentes herramientas dentro de
el uso de Word, PowerPoint, Excel, Access, pero todos los programas tienen una característica, que su principal fuente o su principal herramienta es la escritura de las ideas, de los complementos que nosotros queremos poner. Desde esos programas, que son los más sencillos de manejar en informática, se ha implementado la idea de que el texto puede usarse en cualquier área donde tú puedas escribir. Llámese una hoja en blanco de Word, por ejemplo, en una diapositiva en PowerPoint. Necesitas ya sea marcadores para poder escribir, o cuadros de texto. En Excel, por supuesto, las tablas dentro de las celdas, y en Access también dentro de nuestras tablas, con formularios, con consultas, nosotros podemos escribir lo que necesitamos reflejar. En diseño gráfico, si bien el texto no es tan explícito como lo usamos en los programas de Office, también lo podemos utilizar y es de mucha utilidad. Supongamos que estás elaborando un logotipo para tu empresa, para tu propio negocio, no lo sé, inclusive para un trabajo escolar. Estás diseñando un logo, pero este logotipo debe de llevar un nombre. Entonces tú tienes que colocar un texto que te va a servir a ti para poder identificar a lo mejor el nombre de la empresa, del negocio, o inclusive un eslogan que va pues a contar un poco acerca de lo que es tu negocio. Muy bien, en esta parte quiero que prestes mucha atención. El texto lo puedes utilizar de diferentes maneras. El texto lo puedes manejar como lo hemos estado manejando en paqueterías de oficina. Si tú tienes un conocimiento previo de esto, vas a poder entenderlo mucho mejor. Los textos los puedes modificar por parte de la fuente, lo que nosotros conocemos como cambiarle el tipo de letra o el estilo de la letra. En informática, de una manera técnica, su nombre es fuente, ¿de acuerdo? Para que cuando tú quieras mencionarlo puedas decir: es que le voy a cambiar la fuente a mi objeto, es que voy a editar la fuente de mi texto, ¿de acuerdo? Entonces, en esa parte es muy sencillo. Tienes que irte a la cinta de opciones. Una vez que el texto esté escrito, por supuesto, seleccionas el texto, eliges la fuente que necesitas, desde Arial, la fuente Broadway, Impact, no sé, Calibri, en fin, un montón de fuentes que tú inclusive puedes encontrar en internet, paquetes de fuentes para descargarlas e instalarlas dentro de tu sistema operativo, ya sea Windows, Linux, Mac, el sistema operativo que tú necesites. Puedes instalarle estos paquetes de fuentes para cambiarle el estilo a la letra, ¿de acuerdo? El nombre correcto de cambiarle el estilo o el formato a la letra se llama fuente. Recuérdalo, ese es el nombre técnico, la fuente de la letra. Muy bien. También podemos cambiarle el tamaño a nuestra letra, que también tiene un nombre técnico. El nombre técnico lo conocemos como puntos. Normalmente en los programas tú lo vas a encontrar, el apartado del tamaño lo vas a encontrar como 12 pt, 12 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se te pide o tú tienes que cambiarle el tamaño, la manera técnica de llamarlo es: voy a cambiarle los puntos o le voy a aumentar los puntos, ¿de acuerdo? Puedes poner desde 15 puntos, 16 puntos, 18 puntos, 20 puntos. Normalmente los programas nos permiten aumentar el tamaño de la letra en pares, ¿de acuerdo? Puedes poner números impares, sí, pero también puedes poner números decimales. A lo mejor pones 12.5. Lo que no te permite el objeto es ponerle, por ejemplo, 12.75, porque el número no existe como tal en los puntos, pero sí puedes manejarle un tamaño específico cuando se te pide un documento, un formato. En un diseño de Corel, por ejemplo, que el texto tenga 13.5 puntos de letra. ¿Me explico? Y como te mencionaba, normalmente la lista de los tamaños viene en pares, pero tú puedes cambiarle el valor a número impar o incluso en números decimales. Muy bien. También es importante recalcar que puedes modificar el color.
en lo que nosotros pues, bueno, ya sabemos, ya lo hemos platicado en sesiones anteriores, pues seleccionarás el texto, le das clic derecho para ponerle un relleno al texto o darle clic izquierdo para un relleno o clic derecho para el borde. Para que este efecto se vea más creíble dentro de esto, el objeto tiene que estar dentro de una fuente que tenga relleno. Me explico, si es una fuente que solamente tiene el borde, pues aunque tú le insistas poniéndole el relleno, no va a lucirse el relleno, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo tienes. Vamos a empezar con el primer punto, que es el texto artístico. Se emplea principalmente para frases cortas, además es más recomendable para la aplicación de efectos, que es lo que te platicaba hace un momento. ¿Cómo lo vamos a activar dentro de CorelDRAW? Ahí está, paso número 1, selecciona la herramienta texto que se encuentra en la caja de herramientas. Paso número 2, haz clic en la hoja de trabajo o en tu lienzo, ¿vale? Para poder verlo vamos a ir a nuestro CorelDRAW, ya lo tenemos abierto. Tiene que ser una hoja nueva dentro del archivo que estás haciendo de los ejercicios, ¿de acuerdo? ¿Dónde vamos a encontrar la herramienta texto? Nos vamos a ir a la caja de herramientas del lado izquierdo y es la letra A que está de este lado, ¿de acuerdo? Le damos clic y nos aparece una pequeña cruz para poder escribir. Nos colocamos dentro de nuestro lienzo y como te puedes dar cuenta ya está parpadeando el punto de inserción. ¿De acuerdo? El punto de inserción es aquel que me va a indicar dónde puedo escribir dentro de mi lienzo. Entonces vamos a hacerlo. Muy bien, muchachos. Tenemos nuestro texto y una vez que lo tenemos, pues podemos acomodarlo. Igual que como una figura normal de Corel, podemos con nuestros tiradores de tamaño, podemos hacer más grande la letra o inclusive la podemos hacer más pequeña. ¿De acuerdo? Cuando nosotros damos otro clic izquierdo, aparecen nuestros tiradores de giro, que nos van a permitir girar nuestro objeto inclusive a 360 grados. ¿De acuerdo? Entonces lo dejamos como estaba. Ahora, aquí es donde viene lo importante. Si yo selecciono mi texto, en la parte de arriba, aquí está mi cinta de opciones. Aquí se ve un poco blanco, no se nota bien, pero aquí están mis fichas. La ficha archivo, la ficha edición, la ficha ver, ficha diseño, ficha organizar, ficha efectos, mapas de bits, la ficha texto, la ficha tabla, la ficha herramientas, la ficha ventana y la ficha ayuda. En la mayoría de los programas de informática tenemos una cinta de opciones que sería más o menos como esta, ¿de acuerdo? Pero abajo tenemos lo que es la barra de propiedades. En la barra de propiedades, cuando yo no tengo seleccionado nada, aparecen por lo regular las herramientas esenciales, que es cambiar el tamaño de la hoja, qué dimensiones debe de tener, si la quiero horizontal o vertical, en qué unidades está medida mi hoja. Vamos a ponerle en este caso, pues por ejemplo, centímetros, para que mis reglas cambien a centímetros, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que debo de hacer? Selecciono mi objeto y al seleccionar el texto, en la parte de arriba, la barra de propiedades cambia. La barra de propiedades ahora ya cambia por la barra de propiedades del texto, ¿de acuerdo? Tengo dónde lo quiero posicionar, ya sea en la posición del objeto sobre el eje X o el eje Y, que ya en anteriores ocasiones hemos platicado. Cuánto tiene de ángulo de rotación, en cuántos grados, y por supuesto la fuente, de acuerdo, que aquí está la lista de las fuentes y pues, el tamaño de la fuente especificado en puntos. Te platicaba que puedes hacer algo parecido a lo que hacíamos desde Word, por ejemplo. Algunas veces los que ya hemos tomado el curso de Word lo pueden reconocer. Si yo selecciono mi texto, de este lado en el tipo fuente lo tengo en Arial. Puedo cambiarle el tipo de fuente por cualquier fuente que yo tenga instalada en mi sistema operativo. En este caso, pues, a lo mejor me gusta la fuente Impact, ¿vale? Que es una fuente bastante característica. Selecciono a veces más el texto y donde dice puntos, como te puedes dar cuenta, lo puedo cambiar. ¿De acuerdo? Aquí viene, por ejemplo, 6 puntos, 7, 8, 9, 10 puntos, 11 y luego pasa a los pares. 12, 14, 16, 18, 24, 36, 100 puntos. Vamos a poner en 100 puntos. A colocarlo de este lado. ¿De acuerdo? Selecciono una vez más el texto. De este lado, como ya tengo el formato de la letra, no me permite hacerlo en negritas. Tampoco me permite hacerlo cursiva, sin embargo me permite agregarle un subrayado a mi texto, tal cual como lo haríamos en Word o cualquier otro programa de Office. Lo quitamos
Y de este lado también tengo las alineaciones del texto. ¿Se acuerdan que los que han visto Word, los que hemos pasado por Word, tenemos las alineaciones de nuestro texto? Podemos alinearlo hacia la izquierda, podemos centrar nuestro texto, podemos alinearlo hacia la derecha, podemos ponerle una justificación o forzar la justificación, que normalmente eso funciona cuando tenemos un documento de texto. Aquí en lo que es el área de CorelDRAW no lo vamos a ocupar tanto, así que vamos a dejarlo esta parte por aquí, ¿de acuerdo? En fin, en esa parte. Muy bien, ahora vamos a pasar al otro aspecto. Supongamos que yo le quisiera cambiar el color. ¿Cómo lo haría? Por supuesto, selecciono mi objeto, me voy a mi paleta de herramientas. Supongamos que quiero un color amarillo, le doy clic izquierdo en amarillo y me cambia el color. Pero si yo quisiera que tuviera el borde de otro color, pues lo puedo seleccionar el color verde, clic derecho, y me da el borde de color verde. Ahora, supongamos que quisiera solamente el borde de color verde y quisiera que mi texto pues tuviera un relleno blanco. Entonces le doy clic izquierdo en el blanco y ahí tiene el borde, ¿de acuerdo? Pero no te confundas, no le quité el relleno, le puse un relleno de color blanco, lo que significa que cuando tú imprimas tu objeto, el color blanco se va a notar un poco más sobre la hoja, pero es igual que si yo le pudiera quitar el fondo del relleno. Aquí ya le quité el relleno, solamente tengo el objeto con el borde verde, pero implica que si yo tuviera el lienzo de otro color, el borde blanco quedaría, pero el fondo se vería translúcido con el color que tenga abajo. Muy bien, entonces si quisiéramos conservarlo como blanco, pues tendríamos que seleccionar el objeto y darle relleno blanco, ¿de acuerdo? Y así con cualquier color que nosotros deseemos elegir. Muy bien, continuamos con esta parte. Entonces la siguiente herramienta es el texto de párrafo. Se usa para adicionar una cantidad de texto considerable. Su característica principal es la caja delimitadora del texto. Quiero que prestes mucha atención aquí. Hace un momento te platicaba sobre el manejo del texto en los diferentes programas de oficina. En este caso tenemos lo que es el programa de PowerPoint, que nos sirve para presentar comúnmente presentaciones digitales con diapositivas, con imágenes, con texto, como lo estoy haciendo yo ahora con la presentación que tengo para ti, ¿de acuerdo? Todo sincronizado para poder dar un efecto bastante amplio. En esos aspectos, ¿a qué me refiero? Al ser una diapositiva, PowerPoint no me deja escribir si no tengo un marcador de posición o un cuadro de texto. En este caso de CorelDRAW, la caja delimitadora sería lo equivalente al cuadro de texto, ¿vale? O aquí como lo conocemos, pues es la caja de texto. Muy bien, la caja de texto me va a permitir a mí escribir una amplia gama más de información, en la cual yo voy a poder, por ejemplo, escribir hasta un párrafo completo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a verlo. Dice paso número 1, selecciona la herramienta texto. Paso número 2, dibuja un área rectangular, que sería la caja delimitadora dentro del lienzo. Y paso número 3, pues de esta manera puedes escribir dentro de la caja de texto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a verlo, vamos a borrar esto, vamos a elegir la herramienta texto y vamos a hacerlo como lo hacemos en los programas de Office para dibujar un cuadro de texto. Clic izquierdo sin soltar y dibujo mi caja de texto, ¿de acuerdo? Lo tengo de este lado y aquí ya puedo empezar a escribir lo que yo quiero. Por ejemplo, vamos a escribir el color. ¿De acuerdo? Y aquí pues obviamente ya podemos hacer como lo hacemos en todos los textos. Podemos corregir
lo que es la ortografía, podemos ponerle un color. ¿Cómo lo hacemos? Presta atención. Si tengo yo mi caja delimitadora como esta, pues lo puedo hacer simple. Selecciono el texto y hago el mismo que hice en el paso anterior. Ok, el amarillo no se ve muy bien. Ahí está, de acuerdo. Muy bien. Y de esta manera podemos tener varias cajas de texto sin inconveniente. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, aquí tenemos un poco más amplio esta parte. Dice cajas de texto. El área que delimita el texto de párrafos se denomina caja o cajas de texto. Las cajas de texto se mostrarán el texto que se encuentra en su interior, pero solo hasta donde el tamaño de la caja lo permita. Esto te lo explico de esta manera. Supongamos que yo tuviera un poco más de texto aquí. Lo vamos a colocar en el programa de informática. Ok, vamos a poner que lo tengo aquí. Ok, pareciera que no escribí nada, pero si te das cuenta, la caja se puso de color rojo y aquí va lo que viene de este lado, ¿vale? Si yo quisiera poder seleccionar esta parte para que pueda verse mejor mi texto, pues aquí podemos inclusive tener el texto en dos cajas, ¿vale? Como lo menciona ahí, el paso número 1, se selecciona la caja con la herramienta de selección. El paso número 2, hacemos clic en la flecha apuntando hacia abajo. Y paso número 3, se dibuja otra caja. En algunos casos, cuando el texto no se ve dentro de una sola caja, nos aparece una pequeña flecha como esta, la flecha de color negro que está apuntando hacia abajo. Esa flecha en una caja de texto indica que aún hay más texto que podemos ver dentro de nuestro objeto. En este caso yo voy a darle clic a la flecha y darte cuenta que vamos a hacerlo por acá, que mi cursor cambió y ahora aparece una pequeña hoja, ¿de acuerdo? Que pues obviamente tiene un texto. Aquí me pide que yo dibuje otra caja, entonces clic izquierdo sin soltar y dibujo otra caja, ¿de acuerdo? Aquí está. Muy bien. Aquí, bueno, fue la S aquí, por ejemplo. Vamos a corregirla. Vamos a tener así que va aquí. Ahí está, ¿de acuerdo? Y podemos hacer más pequeña la caja, ¿vale? Ahí está. Como te podrás dar cuenta, si yo selecciono una de las dos cajas, me aparece una pequeña flecha que indica que el texto que está de este lado en la segunda caja es una continuación del texto que tengo en la caja principal. Bien, y de esta manera yo estoy sacando dos cajas de texto de un mismo texto. Muy bien, entonces podemos colocarlo incluso aquí abajo, de manera que pues coincida un poco con los textos. La única diferencia pues obviamente es que la caja de texto pues queda marcada de manera punteada. Muy bien, muchachos, entonces esta herramienta es muy útil. Por ejemplo, si en algún diseño tú quisieras agregar un texto, lo puedes hacer. Muy bien. Continuando con esta parte, vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente subtema, el uso de texto número 2. ¿De acuerdo? Este es uno de mis puntos favoritos. Una de las herramientas que más podemos utilizar y de las que mejor podemos sacarle un provecho. ¿De acuerdo? Que sería el texto a trayectos. Se dice, esta interesante herramienta permitirá que el texto fluya a lo largo de un trayecto, una línea, el contorno de una elipse, etc. Imagina que puedes manejar un texto y lo puedes colocar sobre alguna superficie que tenga una ondulación, que tenga una circunferencia, que tenga una esquina punteada, en fin, en alguno de sus ejemplos. Supongamos que puedes manipular el texto y lo puedes colocar en alguno de esas versiones. Es muy sencillo y se puede hacer con CorelDRAW. Lo vamos a ver a continuación. Primero te explico estos pasos y ahorita lo checamos, ¿de acuerdo?
Es paso número 1, dibuja un trayecto que puede ser cerrado o abierto. Esta parte ya la platicamos desde las primeras clases. Los trazos abiertos pueden ser simplemente líneas curveadas, líneas zigzagueadas con diferentes herramientas. Esos serían trazos o trayectos abiertos. Los trayectos cerrados pueden ser una figura geométrica, un círculo, un triángulo, un rectángulo, una cara feliz, un corazón, todo aquel que esté totalmente trazado por completo y que genere un sellado. Muy bien. El paso número 2 pues es que seleccionas el texto que se adaptará al trayecto del dibujo. Muy bien. Paso número 3, selecciona el texto, dirígete a la ficha texto y elige la herramienta adaptar texto a trayecto. Paso número 4, luego haz clic sobre el trayecto dibujado. Y número 5, finalmente, arrastra el glifo rojo a lo largo del trayecto para desplazarte. Entonces, una vez que ya lo tenemos, vamos a hacerlo. Nos vamos a CorelDRAW, por favor, y vamos a... Muy bien, yo voy a eliminar esta parte. Y voy a colocarme en mi lienzo una vez más. Presta atención, lo hago yo primero y después lo haces tú. Me coloco en la ficha de texto y me voy a dar cuenta que tengo deshabilitada la opción adaptar texto a trayecto. Primero necesito dibujar mi trayecto y después mi texto. ¿Cómo lo voy a hacer? Presta atención. En la caja de herramientas me voy a colocar en la herramienta medios artísticos. Me voy a colocar en medios artísticos y pues ya la conocemos, ya lo hemos utilizado anteriormente. Vamos a elegir la opción preestablecido y vamos a elegir esta versión de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a elegir esta versión de un trazado. Cuando lo tenemos así, vamos a dejarlo como está en 100% y 0.8 centímetros, ¿de acuerdo? Vamos a dibujarlo. Ok, queda un poco chueco. Ahí está, ¿de acuerdo? Tiene que ser un objeto no tan perfecto, más o menos así, que tenga una curvatura y que tenga esta parte. ¿De acuerdo? Lo podemos hacer más grande y ahí está. Muy bien. A este trazo, a este trayecto, le voy a insertar un texto. ¿De acuerdo? Pero este también lo podemos cambiar de color. ¿De acuerdo? Podemos ponerle el color. Inclusive le podemos quitar el relleno. Quiero que se entienda el por qué si puedo quitarle relleno a este trazo, aun cuando solo es una línea que no tendría un circuito cerrado. Bueno, tiene un grosor. Cuando solamente es la línea, solamente puedo cambiarle el contorno, pero en este caso pues tiene un grosor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejarlo en blanco y negro. Ok, me vuelve a aparecer este cuadro de diálogo porque no tengo seleccionado mi objeto. Muy bien, una vez más, y ahí está. Ahora, vamos a la herramienta texto y vamos a escribir lo siguiente. Bueno, CETEC Aragón. Muy bien, aquí en esta parte pues ya te lo había explicado, ya puedes cambiarle la fuente por la que tú quieras. Por ejemplo, yo voy a elegir la fuente del DAX y vamos a hacerlo un poco más grande, ¿de acuerdo? Para que se vea mejor. Muy bien, aquí está. Una vez que tengo mi texto, ahora sí, selecciono el texto y me voy a la herramienta. Bueno, más bien me voy a la ficha texto y me voy al grupo o a la herramienta adaptar texto a trayecto. Si yo cruzo mi puntero sobre mi figura, te vas a dar cuenta que ya puedo ver de manera simbólica, puedo ver cómo se ve mi texto sobre el trazo que estoy haciendo. Y yo ya lo puedo ir manejando. A lo mejor me gusta más o menos aquí. Le doy clic izquierdo y mi objeto ahora tiene el texto sobre él, ¿de acuerdo? Si yo cambio el tamaño, el texto va a cambiar, sí. Ok, selecciono todo y ahí está, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer con él también? Supongamos que no me gustó aquí cómo se ve,
podemos cambiarle la fuente por alguna otra que nos guste más, pero para esto yo necesitaría que mi objeto tuviera un poco más de espacio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejarlo así. Y ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo también cambiarle el color, pero como ahora todo forma parte de uno solo, pues el objeto va a cambiar el color completo, ¿de acuerdo? Otra de las herramientas que tengo, por ejemplo, es que al seleccionar esto en la barra de propiedades, tengo de cómo podría cambiar el aspecto de mi alineación de mi texto, ¿vale? Por ejemplo, me gusta esa, por ejemplo. Se ve un poco más escalonada. Muy bien, entonces aquí puedo manejar esta parte de los colores y ya puedo manejar el objeto y lo puedo poner como un título, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y pues se ve bastante llamativo. Muy bien. Continuando con esta parte, vamos a el siguiente punto. Otro de mis puntos favoritos, lo que es insertar un carácter en nuestro lienzo, ¿de acuerdo? Dice, es una ventana que contiene una lista de símbolos. Supongamos que tú quisieras generar un diseño en el cual tenga involucrado un objeto que suele ser un poco complicado de dibujar. Podemos poner, por ejemplo, un buzón, podemos poner una carpeta abierta, podría ser un lápiz, podría ser unas tijeras, una campana, un libro, diseños que por lo regular suelen ser difíciles de hacer. Nosotros podemos hacerlos sin ningún inconveniente con la herramienta carácter, ¿vale? Esto lo hacemos muy sencillo de la siguiente manera, presta atención. Paso número 1, en la ficha texto elige la herramienta insertar carácter. Paso número 2, para agregar un símbolo sobre el lienzo, presione y arrastre el símbolo desde la ventana hacia la hoja. Bueno, en esta parte utilice la herramienta forma para modificar el aspecto de los símbolos. Muy bien, lo vamos a hacer. Vamos a Corel, vamos a dejar ahí nuestro texto, ¿de acuerdo? Dejamos ahí nuestro texto y vamos a irnos a la ficha texto una vez más. Y está la herramienta insertar carácter, ¿de acuerdo? Me abre el panel derecho donde vienen los caracteres. Aquí es muy importante esto, presta atención. Tengo diferentes tipos de letra también, muy parecido a lo que se hacía en los textos, solamente que aquí puedo elegir cierta cantidad de formatos de letra. No todas están activas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a elegir la de Times New Roman. Y te vas a dar cuenta que donde dice páginas de códigos, todos los caracteres, por ejemplo, aquí tengo diferentes símbolos desde las letras hasta diferentes formatos que yo podría dibujar dentro de mi objeto. Muy bien. Por ejemplo, me gustaría poder dibujar, por ejemplo, ok, por aquí. Supongamos que yo quiero dibujar un corazón. Entonces puedo clic izquierdo y puedo ingresar en el panel y decirle que quiero insertarlo. O simplemente puedo darle clic izquierdo sin soltar el objeto y lo puedo arrastrar. ¿De acuerdo? Al arrastrar el objeto, ok, aquí también puedo hacer minimizar la ventana. Al insertar el objeto, puedo hacerlo más grande. ¿De acuerdo? ¿Se imaginan lo complejo que sería poder dibujar un corazón casi perfecto como el que estamos viendo a continuación? ¿De acuerdo? Aquí en esta parte ya tengo el corazón completo. Ya no tengo que hacerle muchas modificaciones, salvo el color, por ejemplo. Pero pues ya quedaría más o menos así. ¿De acuerdo? Si quisiera modificar el objeto, puedo hacerlo. Me voy a la herramienta forma. Y como te podrás dar cuenta, y ya lo hemos platicado en anteriores ocasiones, aparecen los pequeños nodos a los cuales yo voy a poder hacerle un cambio a mi corazón. Por ejemplo, puedo seleccionar clic izquierdo sin soltar y puedo inclinar un poco más hacia adentro el formato del corazón, ¿de acuerdo? Y obviamente aquí pues voy a estar yo modificando drásticamente lo que es el corazón, ¿de acuerdo? Y terminar más o menos así, ¿de acuerdo?
Se ve muy gracioso, pero tú lo puedes hacer mejor. Pero aquí es donde yo insisto. ¿Para qué modificaríamos un objeto que estamos colocando para evitar hacerlo? Porque tendríamos que modificarlo. ¿De acuerdo? Esa es mi idea, que es algo muy contraproducente, que si estamos dibujando un objeto complicado lo queramos modificar, pero adelante, es muy posible y lo pueden hacer con toda confianza. Muy bien, y así podemos insertar cualquier objeto, ¿de acuerdo? Desde letras, como te comentaba, hasta símbolos de inclusive de otra índole, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy útil también cuando te digo quieres insertar un objeto que sería un poco complicado de dibujar, ¿vale? Para poder hacer un diseño. Por ejemplo, yo quisiera un corazón perfecto, aquí está, ¿vale? Que también lo podemos hacer a mano, con la mano alzada o inclusive con figuras geométricas, pero digamos que esta es la medida más sencilla que encontramos dentro de CorelDRAW. Muy bien, pasamos a un último, pero no tan complejo punto, lo que sería el texto a curvas, o bueno, convertir a curvas. Eso es uno de los puntos que más controversia causa dentro de CorelDRAW, debido a que normalmente los objetos son los únicos que podemos convertir a curvas, porque son objetos que por lo regular tienen esa libertad para poderlos editar. Pero puede llegar a suceder que cuando nosotros queremos, por ejemplo, hacer una edición a un texto, pues necesitaríamos que nuestro texto tuviera los nodos suficientes para poder editarlo. En este caso, la herramienta de convertir a curvas, si tú seleccionas algún texto, algún objeto que no tenga las suficientes curvas o los suficientes nodos para hacerlo, esta herramienta lo convierte a curvas, como su nombre lo indica. Entonces aquí menciona, dice, elimina las propiedades de los objetos transformándolos en trayectos sencillos. Esto funciona mucho para el texto, ahorita lo vamos a ver. El paso número 1 pues es seleccionar el o los objetos que van a convertirse a curvas. El paso número 2 es haz clic en la ficha organizar y elige la herramienta convertir a curvas. Así de sencillo es esta herramienta, pero es un poco compleja. De acuerdo, vamos a verlo para poder concluir con esta parte. Muy bien, supongamos que yo quiero, en mi corazón, quiero escribir la palabra amor o love en inglés. Entonces me voy a ir a el texto, que es lo que ya vimos, y voy a escribir la palabra love en mayúsculas. ¿De acuerdo? Selecciono el texto y lo hago más grande. Muy bien, vamos a colocarlo fuera del lienzo para que yo pueda trabajar con él. Ahí está. ¿De acuerdo? Selecciono el texto y le voy a cambiar la fuente por, no lo sé, por la fuente Berlín, ¿de acuerdo? Se vea más o menos así. Y puedo hacerla más grande. Ahí está, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a cambiarle el relleno. Le vamos a dejar el borde negro, pero le voy a poner el relleno blanco, ¿vale? Para que tú puedas ver cómo hago el cambio en curvas. Muy bien, selecciono mi objeto, me voy a la ficha organizar y voy a darle clic en convertir a curvas. También lo puedo hacer con el comando control Q. Le doy convertir a curvas y como te puedes dar cuenta, mi objeto ahora tiene los nodos suficientes para yo poder editar su estructura. Vale, vamos a hacerlo. Esto lo puedes ver y lo vas a hacer posteriormente. Muy bien, selecciono mi objeto, pero para poderlo editar tengo que elegir la herramienta forma, ¿de acuerdo? Y aquí yo ya puedo empezar a editar como lo hice. Con el objeto de hace un momento, que era el corazón, ¿de acuerdo?
Muy bien. Ok, pasamos a la siguiente letra. Ok, pasamos a la siguiente letra. ¿De acuerdo? Y una letra más. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que ya hicimos esta parte de nuestro texto, ya podemos moverlo, ¿de acuerdo? Se ve un poco extraño, pero tú lo puedes hacer mucho mejor. Muy bien. Entonces lo coloco cerca de mi corazón. Vamos a hacerlo un poco más pequeño, que está un poco grande. Es más, vamos a colocarlo en el centro. Se vea más o menos así. ¿De acuerdo? Selecciono mi texto, lo coloco un poco centrado. Quedaría más o menos así. ¿De acuerdo? Y de esta manera tú ya podrías darle un formato específico al texto y darle un formato llamativo. Por ejemplo, ya te diste cuenta que ese tipo de fuente no lo encontrarías en la lista de las fuentes del texto, pero pues se ve bastante llamativo y genera un impacto dentro de esta parte. ¿De acuerdo? Imagínate que pudiéramos editar también el corazón para darle un poco de continuidad al texto de lo que estamos haciendo. Se vería bastante bien. Muy bien, muchachos, pues hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy. Espero que fuese de su agrado. Les agradezco mucho su atención. Que tengan un buen día y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.